Buenas tardes y bienvenidos a Respuestas. Hoy con nosotros el pastor Calderón. Pastor, ¿de qué iglesia es usted pastor? Hola, hermano Pablo, ¿cómo está? ¿Cómo están todos que están viéndonos por aquí? Yo soy pastor de la Iglesia Hispana de Montreal y también pastor de la Iglesia Brasileña en Montreal. Excelente, así que estamos en Montreal. Bueno, sin más tardar, la pregunta, el tema del día es ¿cómo nos llevará Jesús al cielo? Esta es una pregunta que entró por email hace unas 2 semanas y el pastor ha sido bondadoso de venir a preguntar. Pero vamos a empezar con el tema poco a poco. Una de las preguntas es, ¿Jesús vendrá en una nave que nos podemos montar a ella y nos lleva de regreso allá al cielo? Sería, Pastor. sería interesante, ¿no? Y a mí me alegra, hermano Pablo, que nuestros chicos tengan ese tipo de preguntas, ¿no? Y que nosotros podamos ayudar de alguna forma. Cuando nosotros abrimos la Biblia, que es el libro de donde nosotros tenemos también la promesa de la venida de Jesús. Yo pienso que hacemos bien en ir a la Biblia también para buscar ese tipo de respuestas. Entonces, yo quiero responderlas. Yo sé que a veces cuando escuchamos a alguna persona allá afuera hablar sobre el tema, escuchamos cosas diferentes y maneras diferentes también que a veces la gente se imagina de cómo Jesús vendrá. Permítame hacer esa aclaración, ¿no? Es Sí, bueno ver lo que la Biblia nos dice sobre eso. Y yo quiero exacto. comenzar leyendo con ustedes, ya que sea la Biblia que nos responda, ¿no? Y yo quiero ir aquí rapidito a Lucas, el capítulo 21 y el versículo 27. En Marcos también nosotros encontramos una respuesta parecida también sobre cómo será ese momento, sobre cómo Jesús vendrá. Y la Biblia dice así que entonces veremos al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y grande gloria. Entonces aquí ya vemos que no será una nave espacial, no será un avión también especial, moderno, sino que dice que Él vendrá y la figura que el escritor o Jesús mismo al hablar aquí dice, ¿no? Sobre su venida, ¿quién más para saber cómo Él va a venir que Él mismo, ¿no? Él dice que vendrá y en ese formato Él ve. Él explica que viene en las nubes, vendrá también con grande poder y los ángeles también vendrán con Él. Otro versículo también, ya que estamos aquí hablando sobre eso, antes de que nos olvidemos del cómo, ¿no? Yo quiero responder y leer aquí el versículo 1:7 de Apocalipsis que dice así: He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y aun los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, esto explica tal vez la forma como Jesús vendrá. Entonces quiere decir que no va a haber una puerta, digamos, atrás en mi patio donde yo puedo entrar y ir al cielo, ¿no? Él no me va a poner eso, ¿verdad? Nos seremos teleportados, no será eso, No ¿no? seremos teleportados, excelente. Y tampoco va a ser algo en secreto. Digamos, yo voy al cielo y nadie supo que yo fui al cielo. Así como, digamos, Enoc, Jesús se lo llevó, ¿verdad? Que no va a ser así, porque la Biblia nos dice que todo ojo lo verá, ¿verdad? Eso, vamos avanzando en el proceso de responder. Eh, la otra pregunta que a menudo, por causa de la popularidad que hay por allí, es ¿cuándo morimos? ¿Vamos al cielo? Esa pregunta es bastante interesante, ¿no? Mm. Hoy de mañana yo conversaba con alguien y me llama la atención, ¿no? Que las personas tienen parece que por todo lo que Hollywood enseña, o cuando vemos una serie o vemos alguna caricatura, ¿no? Parece que todo muestra que el ser humano es completo, es hecho de dos partes, es formado de dos partes. Una parte física, ¿no? Y nos acostumbramos a escuchar eso bastante, ¿no? No que sea eso la manera como la Biblia nos enseña, ¿no? Pero la gente se acostumbra a escuchar eso allá afuera, de que el cuerpo es una cosa, de que el alma es otra. Entonces la gente tiene ese pensamiento en la cabeza, ¿no? De que cuando morimos, una parte se entierra y otra parte del ser humano consciente se va a otro lugar o se va al cielo, como algunos dicen, ¿no? Solo cuando vamos a la Biblia,
La Biblia presenta eso de una manera simple. Inclusive sirve eso para pensar cómo la Biblia nos ve. La Biblia nos ve como una unidad que no puede ser separada. O sea que nosotros no podemos quitar una parte del hombre y él continuar siendo hombre. No, no existen dos partes que nos hacen. Es apenas una. Y yo quiero leer apenas un texto primero, ¿no? Para responder a eso, que es la manera como el ser humano fue formado. Yo pienso que esa fórmula nos ayuda a entender qué acontece cuando morimos también. Dice así Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y una vez que estaba formado, sopló en su nariz el aliento de vida. Y ahora el hombre pasó a ser un alma viviente. O sea que el hombre, si nosotros paramos para ver la fórmula bíblica, ¿no? El hombre está formado ¿de qué? De polvo de la tierra, un muñeco de barro. Y Dios vino y apenas le dio la respiración. Lo que Dios sopló es esa cosa dinámica, ¿no? Que nos da vida, es en sí nuestra respiración. Entonces, cuando nosotros morimos es fácil explicar el proceso, ¿no? ¿Qué acontece? El mismo proceso, solo que ahora reverso, ¿no? Para atrás ahora. Ahora el ser humano pierde esa respiración, ¿no? Que es lo que se nos va. Eso que en otro lugar también la Biblia dice como si fuese el espíritu, que nada más es que nuestra respiración se vuelve a ser lo que era, ¿no? Era viento, vuelve a Dios que lo dio, dice, no necesariamente algo consciente, ¿no? Hasta porque el hombre, dice aquí, para ser un ser viviente, necesita de esas dos cosas. Sin eso el hombre no es hombre. Entonces, cuando morimos, es el proceso, el polvo vuelve al polvo y la respiración vuelve al viento que era, ¿no? Y no hay más ser viviente. Eclesiastés, por ejemplo, lo coloca, el sabio Salomón dice, ¿no? Porque los que viven, dice, saben que van a morir, pero los muertos no saben nada. Tampoco, dice, tienen más parte con los vivos y su memoria está puesta en el olvido. Su amor, su odio, su envidia ya acabaron y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace aquí debajo del sol. Es Eclesiastés 9, 5 y 6. Yo pienso que eso nos aclara bastante lo que acontece cuando morimos. No vamos a lugar ninguno, vamos a la tumba y ahí nos quedamos. Okay. Entonces, muy sencillo. Jesús va a venir en una nube, arriba lo vamos a ver, todos los veremos, no solo unos cuantos, sino todos. No va a ser un evento en mi patio atrás de la casa, sino que todos los vamos a ver. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo vamos? Él aterriza, nosotros nos alza arriba, ¿y por qué solo los buenos irán con él? La Biblia también de manera clara dice, ¿no? Y eso es bastante interesante y sirve como un llamado para nosotros, que cuando Jesús venga, dice, Él viene para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que nosotros mientras estamos vivos, estamos teniendo la oportunidad de elegir si vivimos de acuerdo a la manera como Jesús quiere, si le entregamos nuestro corazón a Él y vivimos para servirle, para adorarlo, para reconocerlo como nuestro Señor, nosotros haremos parte de ese grupo que en la Biblia se llama, como usted lo mencionó, ¿no? El grupo de los buenos. Ahora aquellos que no quieren saber nada de Jesús, que quieren vivir su vida a su manera de pensar, esos tristemente al final también serán encontrados de esa manera, ¿no? Como personas que no quieren saber nada de Jesús. Entonces Jesús no los va a llevar a la fuerza tampoco para el cielo, ¿no? Si ellos claramente están demostrando que no quieren saber nada de Jesús, no quieren tener parte en lo que Él propone. Y la Biblia, yo quiero responder esto bíblicamente también, ¿no? A esta pregunta, pues, ¿qué va a acontecer y cómo será el proceso, ¿no? De la llegada. ¿Cómo sabremos quién se queda y quién se va? Y Yo sabe que pienso que precisamente eso es lo que queremos hoy. de manera bien clara, ¿no? El apóstol Pablo, que creía que Jesús iría a volver, varias veces él lo menciona, sabía que Jesús vendría un día y él inclusive predicaba a las personas eso, que Jesús muy pronto iría a regresar. Esa era su predicación. Y aquí, en, en la primera carta que él manda a los tesalonicenses, él dice lo siguiente, escuche aquí, dice desde el versículo 13 hasta el versículo 17, dice, tampoco dice, hermanos, inclusive se responde un poquito sobre los muertos, tampoco dice, quiero que ignoren acerca de los que duermen, o sea, aquellos que ya murieron. Él se refiere aquí a los que ya murieron de esta forma,
para que ustedes, dice, no queden tristes como aquellos que no saben lo que va a acontecer y que también no tienen esperanza. Porque dice, si creemos que Jesús murió, como nosotros creemos que murió, y si creemos también que Él resucitó, como la Biblia claramente dice que Jesús resucitó, así también dice Dios, con Jesús, Él va a traer a los que durmieron en Él. Entonces, así también Dios traerá a aquellos que durmieron en Él. Por lo cual les decimos, el versículo 15, esto en palabras del Señor, que nosotros, dice, los que estemos vivos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no subiremos antes de aquellos que están muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado hasta aquel momento, seremos levantados juntamente con ellos en las nubes para que recibamos al Señor en el aire y así estemos para siempre con Él. O sea que el versículo de Pablo aquí explica varias cosas. Primero, que cuando Jesús venga, dice él, habrán 4 grupos de personas. O 4 o 3. 4 grupos de personas. Tendremos personas buenas, como dijimos, ¿no? Que esperan y aguardan el regreso de Jesús. Personas buenas que murieron creyendo en las promesas de Jesús. Y tendremos también personas vivas, pero que no quieren saber nada de Jesús. No se planearon, no se prepararon, no se entregaron a Jesús mientras vivían. Y personas también de esas mismas que no se entregaron a Jesús, que no vivieron para Jesús, que también están muertas. O sea, 4. Vivos buenos y vivos muertos. Vivos malos y también muertos malos. Es lo que tendremos al final, 4 grupos. Y aquí la Biblia claramente dice que cuando Jesús vuelve, por lo que Pablo ve, parece que Jesús no toca el suelo. Él en el aire dice, los muertos buenos, ellos dicen que resucitan y suben, dice, para recibir a Jesús en el aire. Y los vivos buenos también resucitan y suben, perdón, los vivos buenos están vivos, ¿no? Entonces ellos apenas suben junto con los muertos buenos que resucitan. Y el resplandor de la venida de Jesús va a matar a los malos vivos y los malos muertos apenas permanecerán en su tumba. Entonces, eso acontecerá en la venida. Los justos vivos y los muertos que también eran justos, pero se murieron, resucitarán. Y los malos, ellos permanecerán en la tumba, los que estaban muertos, y los que estaban vivos morirán con el resplandor de su venida. Entonces, esa será la manera como acontecerá en esa primera. Tal vez sea interesante, hermano Pablo, que en el futuro, ¿no? Y chicos, que en el futuro hagan la pregunta de cuándo resucitarán entonces esos malos que murieron. Y cuándo esos vivos, ¿no? Que eran malos también, que mueren en la primera venida de Jesús, o en caso en la segunda, ¿no? Solo que hay una tercera también, de la cual hablaremos en otro momento, ¿no? Que cuando Jesús venga definitivamente para establecerse, porque ahora, en esta segunda venida, subimos los justos buenos y los muertos que resucitan buenos al cielo para estar con Jesús. La Biblia posteriormente habla de un milenio también, solo que cuando este milenio se acabe volveremos a la tierra y ahí sí veremos el final de esos muertos malos y de esos vivos malos que mueren cuando Jesús vuelve en la segunda venida. Entonces todo eso es un tema grande y en algún momento nos tocará también explicárselos a ustedes para que pueda quedar claro cómo es eso. Pero primeramente ahora yo pienso que Pablo aquí responde a esas dudas sobre cómo Jesús viene, sobre qué acontece con los buenos vivos, los buenos malos, los malos vivos y también los malos que están muertos. Excelente, excelente. Y bien, y ha puesto un buen punto usted, que chicos, si tienen más preguntas, porque hemos acabado de solo un poquito de este tema, no hemos visto todo el tema, pero si tienen más preguntas, alguna duda, contacte a su maestro de escuela sabática
o al pastor de su iglesia y ellos con mucho gusto les darán un estudio con la Biblia para profundizar el tema. Es muy importante, pero hagamos un resumen. Jesús va a venir en el cielo, en una nube. Todos los hombres vivos lo van a ver. Para ir al cielo es una elección, no es Jesús el que elige, somos nosotros los que elegimos ir al cielo y Él no toca la tierra, nosotros seremos alzados a ir con Él. Muy bien, chicos, de nuevo, nos pueden escribir cuando quieran, contacten su pastor o el maestro de escuela sabática para las preguntas como de costumbre y terminaremos con una oración. Pastor, ¿nos puede finalizar en oración? Claro que sí, hermano Pablo. Y antes de que oremos, ¿no? Chicos, a mí me agrada mucho que ustedes tengan esas dudas, que pregunten también. Y es bueno delante de esas dudas buscar en la Biblia. La Biblia que presenta la promesa es la Biblia también que presenta todos los detalles sobre cómo será. Yo sé que el tiempo ahora fue corto, no podemos abarcar todos los versículos, pero recuerden, sobre esa promesa la Biblia habla bastante y da muchos detalles. Que Dios te bendiga y, ¿por qué no?, abrir el corazón a Jesús, aceptar su propuesta para tu vida también y prepararte para ese encuentro que tendremos con Él muy pronto. Vamos a orar. Amoroso Dios que estás en el cielo, gracias te doy por tu amor y por la promesa también de tu regreso. Sabemos que muy pronto se cumplirá esa promesa y yo quiero pedirte de todo corazón para que bendigas a los chicos, a todos los jóvenes, para que puedan aceptar esa promesa y para que puedan prepararse también para poder estar contigo, todos juntos como iglesia, por la eternidad. Llénanos con tu amor y dirígenos siempre, te pido en Jesús. Amén. Amén.